Lunes 8 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato la semana informativa con nuestros principales titulares. Presidente del JNE inauguró convención internacional que impulsará reformas electorales. JNE ejerce defensa legal contra 131 demandas de amparo planteadas tras elecciones generales. Pleno del JNE entregó credencial de congresista a Nieves Limachi. Desarrollamos la información y les contamos que la UNIORE aprobó la iniciativa para la creación del Observatorio Interamericano para el combate de la desinformación. Veamos el informe que han preparado los amigos de la OMPE. El martes 2 de noviembre, los países miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, aprobaron en el acto de clausura de la 15ª conferencia desarrollada en República Dominicana la iniciativa para la activación del Observatorio Interamericano para el combate a la desinformación que fue presentada por la OMPE. Y aprobar la iniciativa Observatorio Interamericano para el combate a la desinformación presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú en el marco de esta conferencia, para establecer alianzas estratégicas con organismos de fact-checking y plataformas de redes sociales y compartir experiencias de verificación de noticias. Junto a esta propuesta del organismo electoral peruano, los representantes de los países miembros suscribieron un documento con otros 19 acuerdos. Entre los puntos pactados, se reiteró la conveniencia de que los organismos electorales tengan independencia presupuestaria. Además, los integrantes de la UNIORE reafirmaron su compromiso para trabajar en favor de la representación paritaria de género. Por otro lado, en la conferencia se rechazó el asedio que sufren los representantes de los organismos electorales debido a la construcción y difusión de información falsa. Al encuentro asistieron representantes de los 33 organismos electorales de los países miembros de la UNIORE. En el caso peruano se hicieron presentes los titulares de la OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, el evento tuvo una conferencia magistral de 4 sesiones plenarias y 2 sesiones donde se trataron los temas de autonomía de los entes electorales y las consecuencias de la desinformación en comicios, en la que participó el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. La 16ª conferencia de la UNIORE se realizará el año 2023 en Panamá para continuar con el intercambio de experiencias que ayuden al fortalecimiento de las instituciones electorales en la región. Por otro lado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entregó la credencial de congresista a Nieves Limachi, accesitaria del fallecido Fernando Herrera. La nueva parlamentaria asumirá funciones como integrante de la bancada Perú Libre. Vamos a proceder a cumplir con nuestra función, otorgándole la credencial para que el Parlamento Nacional la incorpore como corresponde, señora congresista. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, entregó la credencial de congresista de la República a Nieves Esmeralda Limachi Quispe del partido Perú Libre. La nueva parlamentaria asume el cargo luego de que el Congreso oficializara la vacancia de Fernando Herrera Mamani por fallecimiento. Reciba usted, por favor, este documento que le acredita como autoridad de la más alta instancia en el Parlamento Nacional como congresista, para que haga usted el desempeño leal y decente que corresponde en favor del país. De acuerdo al Pleno del JNE, corresponde otorgar la credencial de congresista a Nieves Limachi por obtener mayoría de votos preferenciales en la misma lista. Espero estar a la altura para poder servir como lo he estado haciendo desde mi profesión, ¿no? En la región Tacna, desde donde he trabajado y he caminado por diferentes sendas, ¿no? Entonces, ahora acá en la capital, yo espero y con la confianza de repente de poder consultar, porque estoy presta siempre a escuchar, ¿no? A escuchar y encontrar los consensos que necesitamos en realidad para nuestro país. La ahora parlamentaria Nieves Limachi cumplirá funciones hasta el 2026.
La legisladora que representa a la región Tacna estudió arquitectura en la Universidad Privada de Tacna y tiene un diplomado de estudio en Project Management en el Colegio de Ingenieros del Perú. Hasta el 30 de noviembre, los candidatos a elección popular, organizaciones políticas y alianzas electorales que participaron en los procesos electorales pueden solicitar la asignación de casillas electrónicas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Veamos los detalles. Hasta el martes 30 de noviembre, los administrados y o candidatos a elección popular, organizaciones políticas o alianzas electorales que participaron en procesos electorales pueden solicitar la asignación de casilla electrónica ante la OMPE. Con la casilla se podrá ingresar al sistema de notificaciones electrónicas del organismo electoral. De esta manera se podrá conocer los actos administrativos de la OMPE, así como recibir documentos con firma digital que les otorgan integridad y validez jurídica. A través del CISEN, las organizaciones políticas, por ejemplo, pueden presentar su información financiera anual. La solicitud para asignación de casilla electrónica debe descargarse desde la web de la OMPE. Dicho documento debe completarse con los datos personales y de contacto del representante de la organización política. Posteriormente, la solicitud se presenta por mesa de partes virtual externa, la que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También se puede presentar la solicitud en la mesa de partes presencial de la oficina central o en alguna de las oficinas regionales de coordinación del ente electoral. Bien, cambiando el ángulo de la información, les contamos que el presidente de JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo una reunión virtual con el actual embajador de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas instituciones. Durante la reunión virtual se conversó sobre las elecciones generales y su complejidad, sobre la cual el titular del organismo electoral afirmó que cumplieron con su deber y que lo seguirán haciendo en procesos venideros, como en las elecciones regionales y municipales 2022. Tenemos una imagen en pantalla de lo que significó esta reunión. En torno a las elecciones primarias, Salas Arenas explicó que se trata de un proceso que no registra antecedentes en el país y que su aplicación en las próximas elecciones dejaba al JNE con solo 9 días frente a los 60 que requería para resolver los recursos derivados de estos comicios. En otro momento manifestó la disposición del JNE a brindar toda información y orientación que se requiera. Agradeció asimismo el importante apoyo técnico que se recibe de la Unión Europea y refirió que está seguro que se continuará con la buena relación de cooperación. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones inició este 3 de noviembre las actividades de fiscalización respecto del padrón electoral que será empleado en las elecciones regionales y municipales previstas para el 2 de octubre del 2022 en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones inició la fiscalización del padrón electoral para los comicios regionales y municipales del 2022. En ese sentido, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE dispuso el desplazamiento de 75 fiscalizadores hacia distintas regiones del país, con el fin de realizar visitas domiciliarias a partir de la información recibida del RENIEC. Los fiscalizadores debidamente identificados verificarán si existen errores en los nombres de los electores habilitados para este proceso, si residen efectivamente en las direcciones que consignan en el DNI o si figuran como fallecidos. Esta labor la realizarán hasta mediados de noviembre. Para efectos del referido proceso, el padrón electoral fue cerrado el 2 de octubre de 2021 por el RENIEC, mediante la resolución jefatural. Por ello, cabe precisar que la normativa vigente establece que en todos los procesos electorales, el padrón electoral se cierra 365 días calendario antes de la fecha de la respectiva elección y su contenido, trabajado previamente por el RENIEC, debe ser finalmente fiscalizado y aprobado por el JNE. La normativa también indica que las inscripciones o modificaciones de datos en el mencionado registro, realizadas después de la fecha de cierre, no se incluyen en el padrón electoral que se somete a aprobación y que es utilizado en el proceso electoral respectivo.
El Jurado Nacional de Elecciones viene ejerciendo la defensa legal ante el Poder Judicial de 131 demandas de amparo que se presentaron en su contra hasta el momento, a raíz de las elecciones generales 2021. Los detalles a continuación. El Jurado Nacional de Elecciones viene ejerciendo la defensa legal de más de 100 demandas de amparo, producto de las elecciones generales de este año. Ninguna ha sido declarada fundada, demostrándose el proceder legal de la entidad. A la par, viene afrontando las tareas propias para llevar a cabo las elecciones regionales y municipales del 2022, con los estándares de calidad reconocidos por la observación internacional. Unas 18 demandas de las 131 indicadas fueron archivadas al comprobarse que no existe afectación a los derechos fundamentales invocados por las partes procesales. Otras 46 han sido apeladas a las salas superiores, luego de que los juzgados especializados y juzgados civiles pertinentes verificaran que las decisiones tomadas por los organismos electorales se ajustan al marco jurídico vigente. Asimismo, de dichas demandas de amparo, 8 corresponden a pedidos de nulidad de las elecciones presidenciales 2021. Algunas de ellas sustentan tal solicitud, señalando que no se puede permitir la postulación de una fórmula presidencial con 2 candidatos, es decir, incompleta. Al respecto, cabe indicar que en el segundo párrafo del artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que ante la denegatoria de la inscripción de uno de los 2 candidatos a la vicepresidencia, continuará en la postulación el restante y el aspirante a la presidencia. En consecuencia, no ha existido vulneración en la postulación de la plancha para encabezar el Ejecutivo de la fórmula Castillo-Boluarte. Y la OMPE desarrolló talleres virtuales a nivel nacional para el fortalecimiento de la cultura electoral en públicos priorizados. Veamos. Durante este año, la OMPE viene desarrollando un conjunto de servicios cuyo objetivo es la promoción y el fortalecimiento de la cultura electoral en públicos priorizados a nivel nacional. Es así como se realizaron diversos talleres y cursos informativos virtuales dirigidos a estudiantes universitarios, estudiantes de la Policía Nacional del Perú, mujeres de organizaciones sociales de base, mediadores electorales, entre otros. El servicio para este año ha sido programar cursos virtuales y talleres presenciales. A pesar de haber estado en situaciones de pandemia, se ha acrecentado la participación en los cursos virtuales, no solamente aquí en Lima, sino también en las regiones. En total, son 8 programas dirigidos a un público específico que debido a la emergencia sanitaria cambió de lo presencial a lo virtual, utilizando plataformas como OMPE Educa y Microsoft Teams. Los cursos se realizaron en Lima, Callao y en las regiones de todo el ámbito nacional, con el apoyo de las 19 oficinas regionales de coordinación. Por ejemplo, en universidades hemos tenido casi 200 participantes de una universidad, la Universidad Nacional del Altiplano, asimismo también la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, entre otras muchas universidades que han tenido una concurrencia masiva de parte de los jóvenes que se han interesado en estos temas sobre los derechos y deberes, sobre la ciudadanía, sobre procesos electorales, sobre las funciones de los diferentes actores electorales dentro de un proceso electoral. Amigos, hablaremos sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y los mecanismos de protección para sus defensores. Hoy nos encontramos con María Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias. No, usted las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cuál es la agenda, cuáles serían los temas prioritarios de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos al asumir usted recientemente esta gestión. Bueno, mira, en el campo de los derechos humanos nosotros tenemos una agenda que llamamos de alguna manera la agenda histórica y que guarda relación
con todos los temas acumulados, ¿no? Desde el conflicto armado interno que vivimos durante los años 80 y 90. De ahí todavía tenemos un paquete de cosas pendientes que tienen que ver con casos que están judicializados pero que aún no han terminado. Por ejemplo, el caso de Manta y Vilca, ¿no? Que es un caso de un grupo de mujeres violadas en esa comunidad por efectivos de las Fuerzas Armadas y que en este momento está en juicio oral, se está judicializando, pero estamos hablando, ¿no?, de 30 años de mujeres que están caminando en búsqueda de justicia. Este sería además uno de los primeros casos donde expresamente se denuncia la violación sexual, ¿no?, como una estrategia de intervención de las Fuerzas Armadas en esa comunidad. Pero digamos, está también ahí en proceso, está pendiente, ¿no? Así como ese, hay muchos otros casos más todavía en proceso de judicialización, y también hay un grupo importante que tiene que ver con los temas de reparación, ¿no? Porque evidentemente no habría un sistema judicial que tuviera capacidad de asumir o absorber la cantidad de juicios o procesos de situaciones de vulneraciones que ocurrieron durante el conflicto armado interno. Entonces, están para eso las políticas también de reparaciones. Ha habido todo un plan de reparaciones, las víctimas a nivel nacional se han inscrito y ha significado entregar reparaciones individuales, entregar reparaciones colectivas, ¿no? Y también, como es un plan, también incluye algunas reparaciones que tienen que ver con acceso a educación, becas, vivienda, contemplar el tema de salud, la recuperación de la salud, las afectaciones de la salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese es un curso en nuestra agenda histórica, pero a su vez, como no terminamos de aprender en realidad de lo que hemos vivido, tenemos a su vez una suma de temas emergentes y de vulneraciones a los derechos humanos, y también porque nuestras agendas se van integrando con las vulneraciones que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, vulneraciones a temas o a poblaciones de niñez, ¿no? Y también vulneraciones a poblaciones LGTBIQ, por ejemplo, ¿no? Que la agenda de derechos humanos ahora se hace cada vez más integral y se fortalece entre sí, ¿no? Ya no es posible solo demandar participación, libertad, ¿no? Si es que no hay un conjunto de derechos sociales, económicos y culturales y ambientales, ¿no?, que también se estén garantizando. Eso lo hemos visto también en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Lo que derecho a la salud y todo y todos estos temas que en realidad pensábamos que estaban relativamente cubiertos, y esto ha quedado desnudado, ¿no? Por supuesto, entonces, aspectos en los que se tiene que trabajar. Así es. Ustedes, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo observan el discurso o la agenda del Ejecutivo Nacional ahora con la presencia de la primera ministra Mirta Vázquez? Mira, de acuerdo al planteamiento y a la propuesta de gobierno que llevó la Premier al Parlamento, digamos que es una propuesta que nosotros sentimos que engancha, ¿no?, con las necesidades más sentidas de la población, que intenta dar respuesta a todas estas problemáticas que de alguna manera se acentuaron con la pandemia, ¿no? Busca garantizar el tema del trabajo y algo de los derechos laborales, busca, por ejemplo, la atención de la salud mental, que es uno de los temas trágicos, porque como somos un país que va sumando duelos del conflicto armado, duelos de la protesta, duelos de la pandemia, duelos de los feminicidios, ¿no? Somos una sumatoria de duelos que no terminamos de procesar. Todo eso tiene un impacto muy fuerte en la salud mental de la ciudadanía, en la salud mental de todas nosotras, peruanos y peruanos, ¿no? Prácticamente es como si fuéramos un pueblo deprimido. Y ahora, además, en la salud mental de la niñez. Entonces, una de sus propuestas nosotros veíamos, por ejemplo, era incrementar, ¿no?, a nivel nacional las coberturas que tienen que ver con los centros de salud mental comunitarios, que ahorita teníamos en promedio unos 180 y tantos, y ahora la propuesta es llegar a los 300 y pico, no tengo el número exacto, ¿no? Entonces, son propuestas que se acercan y que traducen la democracia, ¿no?, la concretizan también en el beneficio de la población, en el ejercicio de sus derechos. Como la agenda de derechos humanos es integral y no solo necesito que me garantice que voy a ir a votar cada 5 años, claro, sino también necesito educación, salud, alimentación. Entonces, eso está en la propuesta contemplada de la Premier y de este paquete de medidas que está planteando el gobierno de turno, ¿no? Claro. En ese sentido nos parece más cercana, ¿no? Apenas sí los retrocesos en la reforma electoral, ¿no?
bueno, creemos que ahí hay cosas que se pueden de todas maneras fortalecer mecanismos de participación en general. No debemos mirar solo la participación como participación electoral. Creo que también nuestra apuesta va en ese sentido, ¿no? Comunidades que participan, barrios donde participamos, con todo el tema de seguridad, por ejemplo, el tema no solo de las consultas a poblaciones indígenas. Señora Dador, ¿no? Usted resalta una agenda o un discurso por lo menos interesante del Ejecutivo. Sin embargo, ¿qué es lo que se ve desde el Congreso de la República? ¿Usted cree que también en el Legislativo Nacional las prioridades van en ese sentido? Bueno, yo diría que desde el Congreso todavía no habían terminado como de asentarse en lo que iban a ser sus prioridades. Ahora, se supone que como instancia en sí, como institución, han dado la confianza a este gabinete y a las propuestas que el gabinete ha llevado. Se esperaría entonces la coherencia, ¿no? Lo lógico sería que eso se traduzca en el conjunto de medidas que se van a aprobar hacia adelante. ¿Ya? Entonces, porque hasta ahora hemos visto como una tensión y ¿no? Es cierto pugilato de un toma y daca o a ver, tú tiras por acá, entonces yo tiro por allá, ¿no? Pero yo creo que son, digamos, el espíritu dialogante, además de la Premier, creo que también facilita en adelante una serie de procesos y de oportunidades de construir y de sacar adelante esa agenda, ¿no? Entiendo que van a haber puntos donde no va a ser posible tomar acuerdo, pero hay otros que sí, ¿no? Y considerando que lo que está en el medio justamente es la posibilidad de que la ciudadanía tenga derechos, pero tenga derechos más allá del papel, ¿no? Sino que sus derechos se concreten en la vida cotidiana, diaria, ¿no? De repente hay algunos temas que son más escabrosos y que son posiciones ideológicamente a veces irreconciliables, pero hay otros puntos en los que sí es posible avanzar, ¿no? Entonces, no miremos todo el espectro pensando que ya nada es posible, que estamos en esquinas totalmente contrarias. Hay derechos en los que sí va a ser posible avanzar. Tenemos que construir. Listo. Señora Dador, usted recientemente en una entrevista en IDL Radio menciona que se tiene la idea de que el defensor de los derechos humanos es equivalente a terrorista. ¿Por qué usted lanza esta afirmación y por qué se tendría tan arraigada esa idea en un sector de la población? Bueno, Paloma, la lanzo porque la vivo, ¿no? Y la he vivido también muchos años. Y además, yo siempre digo que en el caso de las mujeres no solamente se nos acusa a quienes somos defensoras de derechos humanos, de los derechos de las mujeres en mi caso, ¿no? No solo se nos acusa de terrucas, sino que además se le pone otro adicional, que es perruca, ¿no? Que viene de perra, porque las mujeres estamos en el espacio público y en el imaginario todavía de un gran sector de la población peruana, las mujeres deberíamos estar en nuestra casa cumpliendo nuestros roles tradicionales, ¿no? Entonces las cosas malas que te pasan porque estás en la calle ocupando el lugar de los hombres o en la política, ¿no? Entonces son discursos de odio que están todavía arraigados en el imaginario, que a quienes nos lo dicen en realidad en lo personal no nos afecta, pero lo triste de esto es que deslegitima, ¿sí?, la apuesta de los derechos humanos y el discurso de los derechos humanos, que no debería ser un discurso de solo un grupo de la población, ¿no? Lo que tenemos que entender como país es que los derechos humanos son una garantía mínima para todas las personas, todas, son principios, no importa en qué rol estés o en qué rol hayas estado actuando, siempre tu posibilidad de garantía y de respeto en tu dignidad humana van a ser los derechos humanos, ¿no? Hemos visto, y el ejemplo, o sea, la vida te enseña, hemos visto cómo personas de determinados grupos políticos o posiciones políticas que tenían discursos contrarios a los derechos humanos han terminado yendo a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque pedían por sus derechos. Es así, es lo único que te va a garantizar. Entonces es algo que tenemos que aprender. Y que los derechos son una garantía para todos, ¿no? Y el que alega un derecho, el que levanta la bandera por un derecho, no es el conflictivo, no es el problemático. Al contrario, es una posibilidad de diálogo sobre un punto común, mínimo, que es el derecho. Ahora, si tú quieres, demandas más. Si el Estado puede negociar contigo más, te dará más sobre eso. Pero los derechos humanos no son el techo, sino que son lo mínimo, ¿no? Entonces yo creo que todos estos discursos de odio hay que irlos modificando, pero ocurre, también es cierto, en todos los países de la región, ¿no? He visto, por ejemplo, en Chile, ahora en ese proceso electoral, o en el proceso constituyente,
hay una universidad, la Universidad Católica de Valparaíso, que está desarrollando un instrumento que se llama el odiómetro, ¿no? Y que justamente lo que hace es identificar esos discursos de odio en las redes, ¿no? Para estudiarlos y poder sacar adelante un conjunto de propuestas, porque como sociedad nos daña a todos. Por supuesto, listo. Señora Dador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos hubiera gustado conversar con usted de otros temas, otros aspectos más, pero seguramente tendremos otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, seguimos con la información electoral. Durante una entrevista en el canal Sol TV de Trujillo, el director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, brindó detalles sobre el proceso de inscripción de movimientos regionales de cara a las elecciones regionales y municipales 2022. De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre del 2022, la inscripción de los movimientos regionales que participarán en los comicios se realiza de manera descentralizada. Así lo señaló Paul Vizcarra, director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, esto en una entrevista al canal Sol TV de Trujillo. Actualmente tenemos inscritos movimientos regionales. Claro. Ustedes entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y ustedes pueden consultar con el nombre de algún movimiento regional, si este movimiento regional tiene o no tiene vigente su inscripción. Ya. Lo que estamos haciendo en este momento es la inscripción de nuevos movimientos regionales. Lo que se requiere ahora son comités, que el movimiento regional o el partido político acredite que tiene militancia, que tiene funcionamiento, si es partido político a nivel nacional y si es movimiento regional en la región en la que está participando. Entonces, los requisitos que la ley establece están publicados en la página web. Cualquier ciudadano que quisiera inscribir un partido político puede recurrir a la web para que conozca los porcentajes de inscritos que necesita, los comités que necesita tener inscritos, y con el cumplimiento de estos requisitos ingresar a un procedimiento de registro de organizaciones políticas o movimientos regionales que tiene un proceso un poco largo, porque tienen que cumplir primero una etapa formal y luego una etapa sustancial o de fondo, para al final de toda esta evaluación tener por registrado este movimiento regional ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, Vizcarra destacó los hitos importantes del último proceso electoral. El primer hito importante es que el 2 de octubre del próximo año tienen que llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales. El segundo hito importante es que el 1 de enero del año 2023 tiene que haber una renovación completa de todos los gobernadores regionales a nivel nacional, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Nosotros hemos estado trabajando en el jurado desde hace ya algunos meses para la inscripción de los movimientos regionales a nivel nacional. Nosotros contamos con 16 oficinas desconcentradas y hemos trasladado a las regiones la posibilidad de la incorporación o el registro de nuevos movimientos regionales para que participen en estos comicios electorales que están programados para el próximo año. Finalmente invitó a que se acerquen a las 16 oficinas habilitadas a nivel nacional. Nosotros en el jurado, en esta gestión, lo que hemos hecho es reafianzar la presencia del jurado en las regiones. No es necesario ir, como usted señala, a Lima para hacer consultas y trámites. Se pueden hacer en las 16 oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. En Trujillo tenemos una oficina desconcentrada, está ubicada en la avenida Nicolás de Piérola 951, urbanización Santa Inés. Ahí pueden los ciudadanos y los integrantes de algún movimiento regional que deseen tener información sobre el procedimiento de inscripción, que desean inscribir un movimiento regional, que desean realizar cualquier trámite que se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones aquí en la ciudad de Lima, lo pueden hacer ante la oficina desconcentrada de la ciudad de Trujillo. También tenemos en el norte del país una oficina desconcentrada en Chiclayo y otra en la ciudad de Piura. Amigos, esta mañana se inauguró la convención internacional impulsada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de la institución, la misma que realiza un balance y plantea reformas a la legislación electoral vigente, ello luego de las elecciones generales 2021.
El Jurado Nacional de Elecciones inició hoy la convención internacional que abordará lo referido a las últimas elecciones generales, realizando un balance y reformas a la legislación electoral. La ceremonia fue presidida por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, así también el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, José Pérez Duarte, entre otros invitados en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Las actividades académicas desarrollan como primer punto una mesa de trabajo sobre el rol de los medios de comunicación y las campañas electorales. Entre los objetivos de la Convención Internacional se encuentran poder identificar iniciativas de reformas electorales necesarias y prioritarias para mejorar los procesos electorales en el Perú, siempre con miras a fortalecer la institucionalidad electoral peruana e incrementar los niveles de confianza y legitimidad de cara a la ciudadanía, entre otros. Cabe indicar que las mesas de trabajo se realizarán desde hoy hasta el 11 de noviembre y una asamblea general el 12 de noviembre. Asimismo, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de universidades, medios de comunicación y demás organizaciones. Todo ello con miras a la generación de propuestas de modificación o incorporación en la legislación electoral vigente. El presidente de JNE, Jorge Luis Salas Arenas, participó de esta inauguración de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral. Desde ahí señaló que las fake news en las elecciones generales de este año estaban destinadas a difamar, crear desconfianza y asentar el odio. Las elecciones generales del 2021 fueron muy complicadas por el COVID-19 y los fake news, que estaban destinados a difamar, crear desconfianza y asentar el odio. Así lo señaló el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, quien participó de la inauguración de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Postelecciones 2021. Y los expertos, por lo menos algunos que he escuchado fuera del país incluso, dicen que no es pues noticia lo falso, que darle categoría de noticia a lo falso es elevarlo de nivel. Son informaciones falsas, llanamente, ¿no? Que se denominan fake news, como puede ponerse de cualquier nombre, ¿no? Quizás sea el nombre más popular. Bueno, hemos estado y seguimos llenos de noticias falsas, de informaciones falsas, de datos equivocados, ¿no? Destinados a difamar, a desdorar, a asentar la desconfianza y lo peor, a asentar el odio. Y nada se construye, sino la venganza sobre el odio. Y no queremos una sociedad de gente que se desquite o se vengue. Creo que los peruanos merecemos una sociedad pacífica. Pero además de esto, se ha dado, además, en el Perú, un fenómeno potenciado de lo que viene ocurriendo en el mundo: los ataques a los organismos electorales. Agregó que fue una etapa muy dura la que se vivió en las elecciones generales de este año. Sin embargo, los países extranjeros han reconocido el proceso electoral como transparente, respetándose la voluntad popular. El jurado eso da legitimidad de origen. No da legitimidad de desempeño a nadie. No da legitimidad de desempeño. Cada autoridad electa gana su legitimidad de desempeño con sus actos. Eso es lo racional. Y yo creo que la comunidad local, racional, así lo tiene que entender. Los resultados electorales desvirtúan cualquier atisbo de fraude. No hay fraude. No hay. Un distinguido miembro de la Unión Internacional de Organismos Internacionales, UNIORE, en un evento realizado en Ecuador, dirigiéndose a don Piero Corbeto, de quien habla, nos dijo: disculpen ustedes la franqueza, voy a hacer una alegoría que ojalá no los ofenda, pero si ustedes hubieran querido hacer fraude, no lo hubieran podido hacer, porque no hay cómo hacer un fraude en las condiciones en que el proceso penal peruano se realiza. Todo está auditado. Enfatizó que se va a identificar las oportunidades de mejora para los próximos procesos electorales
y de esta manera sembrar acciones positivas. Por otro lado, agregó que pese a no tener la certeza de encontrarnos en la tercera ola de la pandemia, debemos prevenir. Por ello, la ceremonia contó con el respectivo distanciamiento social, sin reducir por ningún motivo las medidas de prevención común. Y como lo mencionábamos, la Convención Internacional del JNE plantea reformas a la legislación electoral que regulen las campañas en redes sociales. José Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, aseveró que este tema forma parte de los informes que brindaron los observadores electorales internacionales. Los diferentes aspectos normativos y fácticos observados. El JNE reconoce que las elecciones generales del 2021 resultaron ser complejas con la llegada de la pandemia, la polarización, las fake news, los ataques a los organismos electorales, pero todo esto ha dejado lecciones aprendidas que hoy se exponen en una convención internacional. Desde la Escuela Electoral de la entidad dieron apertura a este importante evento que plantea mejoras a la legislación electoral con miras a los próximos procesos electorales. El objetivo es generar un análisis, diálogo y debate sobre los diferentes aspectos normativos y fácticos observados en las recientes elecciones generales, con miras a generar propuestas de modificación o incorporación en la legislación electoral del Perú, a través de una reunión de expertos nacionales e internacionales en materia electoral, instituciones del sistema electoral, organismos internacionales, organizaciones públicas, medios de comunicación, sociedad civil, entre otros. El director de la Escuela Electoral señaló que la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral post-elecciones 2021 constará de 2 etapas. Hoy se aborda la temática medios de comunicación y campañas electorales ante la necesidad y pertinencia de regular las campañas en redes sociales. Tanto este listado de temas como el contenido de cada uno de las mesas ha sido recogido fundamentalmente de los informes de las misiones de observación electoral internacional, como una cuestión que refleja independencia y transparencia. Así aseveró que tales recomendaciones de los observadores electorales internacionales sirvieron de insumo a los diálogos de la convención que organiza el JNE. Y en el contexto de este importante evento, de inmediato nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz. Ella se encuentra en las instalaciones del JNE junto al presidente de la entidad. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en la sede de Nazca del Jurado Nacional de Elecciones, en donde se inauguró la Convención Internacional de Balance y Reformas a la Legislación Electoral post las elecciones generales 2021. Y nos encontramos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Muchas gracias, buenos días. En realidad, todas las instituciones, entiendo, deben evaluar su labor para poder encontrar sus aciertos y sus desaciertos en cualquiera de los niveles que corresponda, con el objeto de corregir lo que estuvo mal o regular y llevarlo a estándares óptimos y replicar y fortalecer aquello que está bien hecho. Esa es la finalidad de esta convención, que no solo es nacional, sino internacional, y que no solo es interna, sino también externa, porque vamos a recoger las opiniones y los criterios de la gente vinculada, no solamente los funcionarios y servidores de la institución, los colaboradores digo, sino también de las personas que han visto como administrados el tema, los actores electorales, ¿no? Las organizaciones políticas, la sociedad civil, los organismos de observación, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de poder tener un repositorio de sus criterios, un bagaje de sus experiencias adquiridas en relación a la labor del jurado y que nos puedan ser transmitidas con el objeto de podernos ubicar de mejor manera y poder trabajar mejor. Y lo que la particularidad es que va a contar con mesas de trabajo en donde se van a tocar distintos temas en cada uno, finalizando siempre con una asamblea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de haber separado estos temas? Bueno, se han identificado por la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones temas que han permitido señalar
cuáles son los rubros más trascendentes, ¿no? Y entonces el poder agrupar estas materias por sectores va a permitir a su vez segmentar el análisis sin que esto signifique fracturar la unidad de la evaluación, porque después de la labor de las 4 mesas con los expertos locales, internacionales, las opiniones de los involucrados directamente, el día viernes se va a realizar un pleno, una reunión total, una asamblea general, digamos, ¿no? Con el objeto de poder reunir allí y debatir allí las conclusiones generales que van a ser aportadas para que el jurado pueda trabajarlas y decantar allí, porque puede ocurrir que haya cosas inmediatamente factibles, cosas medianamente factibles o factibles a mediano plazo, cosas que deberán ser factibles a largo plazo y algunas cuestiones que no son factibles. Y habrá que decir por qué, que es lo mismo que hemos hecho nosotros con la observación y estamos haciendo con la observación internacional. A la observación internacional le hemos dicho qué podemos hacer y qué cosas no se pueden hacer. Resaltamos siempre que los protocolos se están llevando a cabo a pesar de que todavía seguimos con la pandemia, que se está realizando con un aforo mínimo para que los participantes de esta primera mesa de trabajo que ya están en esta reunión puedan estar tranquilos, ¿no? Con respecto a los años. Así es, hemos constatado en un desplazamiento reciente hecho a Centroamérica, a Santo Domingo, que allí se encuentran en la cuarta ola, ¿no? Y Santo Domingo está a unas horas de aquí, no es cosa de otro continente, ¿no? Entonces, debo asumir que en algún momento esa ola vendrá aquí también, ¿no? Y debemos estar, por tanto, mejor preparados. Pero entre tanto, no debemos, creo yo, descuidarnos. Sin paralizar el país, sin cerrar las puertas y escondernos frente al virus, debemos, creo, responsablemente extremar las medidas de cautela sobre una ola cuyos efectos todavía no conocemos. A nosotros nos falta todavía la tercera y la cuarta, ¿no? Ojalá que la cuarta no llegara, no sé, pues qué haremos, ¿no? Porque el virus viaja sin pasaporte, el virus viaja con las personas y se instala. Y sería bueno que nosotros tomáramos las precauciones adecuadas para evitar que se instalara y que nos perjudicara gravemente. Paloma, esta es la información que tenemos. Nosotros volvemos con estudios. Adelante. Listo, muchísimas gracias Carolina por esta información. Vamos a seguir con la cobertura de esta importante convención. Por otro lado, el RENIEC nos informa sobre las nuevas acciones que han realizado en la ciudad de Pucallpa para mejorar la atención de sus usuarios. Veamos. Las medidas preventivas para evitar una posible tercera ola por el COVID-19 continúan en todo el país y Pucallpa no es la excepción. Es por eso que se ha habilitado una oficina de atención dentro de la Municipalidad de Coronel Portillo con la finalidad de descentralizar la oficina registral central. De esta manera, la atención dentro de la comunidad mejorará e impedirá las colas congestionadas y aglomeraciones. En declaraciones, la jefa regional de RENIEC Pucallpa indicó que en esta sede se atenderá registro civil, trámites para menores y certificación con el propósito de descongestionar la oficina principal. Se informó que algunas instituciones educativas dentro de la provincia de Coronel Portillo harán lo propio con el propósito de descongestionar la oficina central. Asimismo, el propósito de RENIEC es brindar un servicio oportuno y de calidad a los ciudadanos. Ahora vamos a Trujillo, donde un grupo de jóvenes hacen esfuerzos para reactivar las actividades culturales en el norte peruano tras la pandemia. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Si bien es cierto, la reactivación económica se viene dando de manera positiva en los diferentes rubros, como la gastronomía, comercio, deporte, etc. Pero hay otros como el rubro cultural que no están teniendo el apoyo necesario para ser reactivado en su totalidad. Tal es el caso de los artistas teatrales, quienes vienen esforzándose mucho para lograr recuperarse después de haber sido duramente golpeados por esta pandemia. Este sector es uno de los últimos en reactivarse. Hemos tenido meses muy complicados y sí, estamos reactivándonos con mucho esfuerzo,
con mucha inversión de tiempo, de dinero también, pero estamos como con mucha fe ya de que esta pandemia ya está pasando y que otra vez podamos volver a hacer lo que era el circo, pues, ¿no? El tema de las autoridades es súper importante, realmente creo que no está siendo equitativa la situación y sí debería revisarse mucho este tema porque el circo es cultura, el teatro es cultura, el cine también viene a ser cultura y son sectores que tienen que apoyar, no solamente por la reactivación económica, sino porque lo necesitamos nosotros como seres humanos para crecer. Los jóvenes de este show circense, UNAI, son el mejor ejemplo de que con trabajo en equipo y esfuerzo constante pueden volver a alegrar a muchos corazones peruanos y también a recuperarse económicamente. Ellos se prepararon en los últimos meses para presentar su show de manera presencial y dirigido al público en general. Bueno, nosotros lo que tenemos ahora montado ya, el show que les vamos a presentar es UNAI, una aventura mágica. Te cuento un poquito sobre UNAI. UNAI es un niño súper soñador que vive con su abuelo. Una noche se acuesta y comienza a pensar en los cuentos del abuelo, ingresa a ellos. Él durante hora y media, 2 horas, vuela por este mundo que el abuelo le ha presentado buscando unas esferas para poder volver a casa. Si usted desea apoyar con la reactivación de este sector y además pasar un rato agradable junto a la familia, puede acercarse este 6 y 7 de noviembre al Coliseo Inca. Para recibir más información puede comunicarse con ellos a través de sus redes sociales. Y ahora tenemos nuestro segmento Haciendo Patria, que está dedicado a la figura de Antonio Brac Egg, quien dedicó su vida a la protección de la biodiversidad de nuestro país. Este es un espacio que llega gracias a la Universidad Privada del Norte en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sabías que gracias a la ardua investigación de científicos peruanos, hoy conocemos las propiedades curativas de la maca? Descubre en este episodio la historia de 2 biólogos e investigadores que con su trabajo contribuyeron y contribuyen al crecimiento del país. Sean bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez más, disfruten de nuestra esencia bicolor. En el 2014, el Perú pierde a uno de sus investigadores más brillantes, un hombre cuya vida estuvo dedicada al estudio de la biodiversidad y el medio ambiente. ¿Sabes de quién estamos hablando, Leila? Claro que sí, Araceli. Nos referimos a Antonio Brac Egg, quien nació en 1940 en Villarrica, Pasco. Desde muy pequeño desarrolló su interés por los ecosistemas y la biodiversidad. Entre sus logros destacan la publicación de libros, la identificación de las 11 ecorregiones del Perú y centenares de artículos. Se convirtió además en el primer ministro de Ambiente en el 2008, labor que realizó loablemente en los años que le tocó ejercer el cargo. Antonio Brac es sinónimo de trabajo, dedicación y curiosidad por la diversidad biológica, al igual que Carla González. Mi nombre es Carla González, yo soy bióloga de profesión y tengo una maestría y un doctorado en fisiología, ¿no? Más específicamente en fisiología endocrino-reproductiva. Yo soy profesora en la Universidad Cayetano Heredia, soy investigadora también y soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Durante su infancia se vio rodeada de tubos de ensayo en el laboratorio donde trabajaba su padre, por lo que se inclinó por estudiar biología. Es muy importante que el ciudadano tenga conocimiento de todo lo que la ciencia ha permitido descubrir para que pueda hacer uso de esta información y pueda tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, en general, un país que no invierte en ciencia y tecnología, pues no se va a desarrollar. Fue durante un curso en su etapa universitaria que descubrió su pasión por la investigación. Fue un reto, que fue cuando yo empecé a estudiar ciencia, estaba en primero o segundo año de la carrera,
un curso que era de metodología de la investigación me pedía que yo desarrollara una idea de investigación que fuese original, ¿no? Entonces yo estaba muy chica y me parecía casi imposible pensar en una idea de investigación original. Dije, oh no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue ahí que me di cuenta de que las ideas de investigación están por todos lados, ¿no? Que la ciencia está en nuestro cotidiano, solamente que no la vemos. ¿Y qué cosa es lo que necesita una persona para hacer ciencia? ¿Qué cosa caracteriza a un científico? Y es ese lado curioso, ¿no? Es ese lado de la curiosidad, del preguntarse por qué las cosas, ¿no? Y de pronto no quedarse solamente en la pregunta, sino tratar de buscar cómo responderla. Y es que los aportes de la investigación tienen impacto en la vida de las personas. En mi caso, que yo trabajo muchos años con plantas medicinales, como el desarrollo científico sobre las propiedades de una planta pueden darle un valor agregado, se beneficia al usuario final consumiendo ese producto benéfico para la salud, pero también tiene un impacto sobre toda la cadena de producción, ¿no? Desde que lo produce, porque va a aumentar la demanda y va a mejorar su economía a nivel de país, a nivel económico, cómo esto genera un producto de bandera que incluso puede ser exportado y cómo las personas que tienen determinadas condiciones pueden encontrar una mejoría desde el uso de un producto natural. Y acá sí quisiera hacer énfasis porque el Perú es un país mega biodiverso, ¿no? Con una gran riqueza y tenemos muchas plantas, por ejemplo, con potencial efecto benéfico sobre la salud. Entonces imagínate, si hubieran grupos investigando cada una de estas plantas, ¿cómo estaríamos nosotros como país? De la mano de la Academia Nacional de Ciencias, Carla motiva a escolares a estudiar carreras de ciencias. Tienen una imagen no muy buena del científico. Entonces nosotros vamos a los colegios justamente a decirles que no, que la ciencia no es difícil, que la ciencia es divertida, que el alcance que puede tener es sumamente significativo, que no tienes que ser un supergenio para hacer ciencia, y que ser científico no es incompatible con otros aspectos de la vida, ¿no? Puede ser divertido, puede ser social, puedes hacer muchas cosas más y hacer ciencia. Personajes como Antonio Brac y Carla González nos recuerdan que con vocación de servicio podemos hacer patria. Cualquier persona que tú puedas llegar para cambiarle la vida, para mejorarle la vida, para darle oportunidades, yo pienso que estás cumpliendo tu rol en la humanidad. Y si eso contribuye al crecimiento de tu país, al darle mejores y más oportunidades a tus compatriotas de una mejora, ya sea de su salud o incluso hasta su economía, como ocurre con la investigación, por ejemplo, de productos naturales, que al evidenciar el efecto positivo de un producto, pues aumenta la demanda y las personas que viven de esos cultivos pues mejoran también su situación. Entonces, hacer parte es un poquito eso, ¿no? Ayudar a ser parte del cambio y del cambio para bien, para mejorar pues la vida de las demás personas. Creo que eso es muy importante. Esta ha sido la edición 32 de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en un próximo episodio. Ahora revisemos lo que está pasando en Nicaragua, porque el presidente de este país, Daniel Ortega, consiguió un cuarto mandato consecutivo tras lograr un 75% de los votos en unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, con 7 aspirantes opositores actualmente detenidos. En Nicaragua, Daniel Ortega logra el 75% de votos, a diferencia de sus rivales presos, teniendo la reelección asegurada, luego de que el Consejo Supremo Electoral eliminara 3 partidos opositores. Además, 7 aspirantes a la presidencia por la oposición fueron encarcelados y 2 optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra. Apenas cerradas las urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de farsa las elecciones, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su aliado Ortega ante su predecible victoria y reiteró que Nicaragua tiene quien la defienda. Poco después de la publicación de estos resultados parciales, la Unión Europea aseguró que carecen de legitimidad y el gobierno español consideró que el proceso electoral había sido una burla. Cabe resaltar que tras llegar al poder por las urnas en el 2007, Ortega, quien pronto cumplirá 76 años,
asumirá otros 5 años como presidente a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a su esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV. Los dejamos con imágenes de nuestra variada gastronomía peruana. Permiso.